Oración milagrosa de mañana para redimir heridas y renovar tu espíritu con el divino plan de Dios. En el tercer año de Joacim, David, el hijo de Isaí, se encontraba en el desierto de Judá, luchando contra la adversidad y la soledad. Había sido ungido por el profeta Samuel, elegido por Dios para ser rey de Israel, pero en lugar de palacios, se hallaba en cuevas y montañas, perseguido por Saúl, quien veía en él una amenaza a su trono. A medida que el sol se ponía, se sentó sobre una roca fría, sintiendo el viento helado que soplaba entre las rocas. Su corazón estaba atribulado, y en su mente resonaban las palabras que le habían marcado: tú serás rey. ¿Por qué me has dejado aquí, en este desierto?, clamó al cielo, sintiendo el peso de una promesa que parecía distante. En su soledad, levantó su voz, recordando las hazañas de Yahvé en la historia de su pueblo. ¿Acaso no me has guiado en el pasado? Ellos anhelan un rey, pero ¿qué de mí? ¿Por qué la batalla es tan solitaria? Su súplica emergía como un canto sincero, una canción que brotaba de su dolor: déjame sentir tu presencia, Señor, como el agua que refresca la sequía de mi alma. Con el amanecer, la luz dorada comenzó a iluminar el desierto, y David sintió que algo había cambiado en su interior. La oración de la mañana lo había renovado. Así, recordó las promesas de Dios y la fidelidad del Altísimo que nunca falla. Su angustia se transformó en alabanza. Con cada palabra de gratitud, sentía cómo las heridas de su alma comenzaban a sanar. Oh, Señor, en ti espero. Tú eres mi luz y mi salvación, expresó, mientras la calidez del nuevo día lo envolvía. Sin embargo, el pueblo de Israel no tenía conocimiento de sus luchas internas. Clamaban por un líder que los guiara, mientras David sabía que el verdadero enemigo era la desesperanza en su corazón. ¿Hasta cuándo, Señor, estaré lejos de tu rostro?, se preguntaba, en una constante búsqueda de entendimiento y propósito. Cada melodía que cantaba resonaba por el desierto, entre las piedras y el eco de su propia voz, donde los recuerdos de sus días de pastoreo emergían. Era el mismo Dios que lo había llamado a ser rey quien lo había dejado en estas circunstancias. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Presiona el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a través de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Dime en los comentarios, ¿qué historia bíblica ha impactado más tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a corazones a través de generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. A medida que el día avanzaba, la lucha de David se intensificaba. Sabía que la verdadera batalla era contra el miedo y la incertidumbre, y en su canto encontraba consuelo. Recordó que no estaba solo, cada súplica era una conexión con su Creador. La voz de Dios parecía susurrarle en el viento, instándole a seguir adelante. En cada nota de su canción, la esperanza comenzaba a arder como un fuego en su pecho. Mientras las sombras del atardecer comenzaban a caer nuevamente, David entendía que su historia aún no había terminado. La pregunta sobre su destino y el propósito divino aún resonaba en su alma, como un eco firme en la vasta soledad del desierto. La batalla por su fe apenas comenzaba. ¿Cómo puede ser que el llamado de Dios y las dificultades de su vida tengan sentido? Mientras caía la noche, permanecía firme. En la profundidad de la noche, cuando el cielo se llenó de estrellas titilantes, David se encontró en una encrucijada. Las sombras que lo rodeaban parecían cobrar vida, y el silencio del desierto se transformó en un abrumador susurro de dudas. Se sentó en la roca donde tantas veces había clamado a Dios, y el frío de la tierra le recordaba lo distante que a veces se sentía de la presencia divina. «Oh, Dios de mis padres, escucha mi clamor», exclamó David, levantando sus manos hacia el cielo estrellado. «Si has prometido que seré rey,
¿Por qué me has llevado a esta tierra desierta? ¿Por qué debo enfrentar la cólera de Saúl cuando solo deseo servirte y guiar a tu pueblo? La angustia de su corazón resonaba como un eco en las llanuras vacías. Volvió a recordar el día en que Samuel lo ungió. El aceite fresco había caído sobre su cabeza como un símbolo de la gracia de Dios. ¿Cómo podría ser que esa unción lo hubiera conducido a ser un fugitivo? Mientras estos pensamientos asaltaban su mente, una visión comenzó a formarse en su corazón. David se acordó de las batallas que había ganado en el pasado, cómo había derrotado al gigante Goliat con una simple piedra, guiado por la mano del Señor. El viento sopló suavemente, trayendo consigo el susurro de las promesas. Recuerda, decía casi como un canto, yo soy el Dios que te ha elegido. No has sido olvidado. Con cada letra resonando en su mente, David sintió que una chispa de fe comenzaba a reavivarse en su alma. Señor, renueva mi corazón. Dame valor en esta prueba, pidió David, sintiéndose un poco más liviano. Recordó los salmos que había compuesto, expresando su amor y su adoración a Yahvé en medio de la adversidad. Era en esos momentos de incertidumbre donde supo que su lugar en la historia de Israel iba más allá de su propia vida, estaba llamado a vivir para el propósito del Altísimo. Al levantarse, su mirada se dirigió hacia el horizonte, donde la luna comenzaba a elevarse. Una visión brilló en su interior, Madre de Israel, ¿cuántos serán guiados bajo mi reinado? ¿Cuántos serán traídos de regreso a los caminos del Señor? Sintió que el peso de su destino le era revelado. No solo sería un rey en el trono, sino un pastor para un pueblo sediento de esperanza. En ese instante, se sintió llamado a confiar, a esperar y a moverse en fe. El temblor de la incertidumbre en su corazón se transformó en una convicción silenciosa. No temeré, porque tú estás conmigo, repitió, afianzando su declaración con firmeza. Esta noche, las promesas de Dios retumbaban en su interior, llenando de esperanza cada rincón de su ser. Mientras la noche avanzaba, se retiró a su refugio, reconciliándose con la realidad de su vida y el propósito de Dios. Sabía que el camino hacia el cumplimiento de su destino no sería fácil, pero estaba dispuesto a caminar por la senda que Dios le había trazado. No sería solo la historia de un rey, sino un testimonio de redención y fe, y así, mientras el fuego se apagaba lentamente, David cerró sus ojos, esperando en el Señor. Dame la fuerza para enfrentar cada día, y déjame ser un instrumento de tu paz, susurró en su corazón. ¿Y si el verdadero llamado era aún más profundo de lo que imaginaba? Las estrellas brillaban intensamente, como si dieran testimonio de un plan divino que aún no había sido revelado, de un propósito mayor que su propia lucha. Al amanecer, se despertarían los ecos de la historia, y David se prepararía para un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de Israel. La palabra del Señor nunca caerá en saco roto. Un nuevo capítulo se acercaba, inminente y misterioso, aguardando a ser desenmascarado. ¿Está la casa de Judá lista para lo que Dios tiene preparado? Al despuntar el alba, los primeros rayos de sol se filtraron entre las rocas del desierto, disipando las sombras de la noche anterior. David, con el corazón aún palpitante de la vigilia, se sintió renovado, como si cada rayo de luz trajera consigo una respuesta a sus súplicas. De pie en la cima de una colina, miró hacia el vasto horizonte y elevó su voz al cielo. Gran Dios de Israel, permíteme descubrir tus caminos. ¿Cuál es el paso que debo seguir en este día? Clamó, su voz resonando en el aire fresco de la mañana. Mientras hablaba, una suave brisa comenzó a soplar, trayendo consigo un aroma a tierra húmeda y flores silvestres. Era el lugar donde había engrandecido su fe en el pasado, donde las promesas de Dios comenzaron a cobrar vida en su ser. Recordó las palabras de las antiguas escrituras: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. David respiró profunda y lentamente, permitiendo que esa verdad penetrara en su espíritu. En medio de su meditación, oyó un ruido en la distancia. Miró hacia abajo, y vio a un grupo de hombres acercándose.
Eran sus seguidores, aquellos que lo habían jurado lealtad no solo por su bravura en batalla, sino por la inspiración que emanaba de su fe en Yahvé. Entre ellos se encontraba Jonatán, el hijo de Saúl, con su mirada decidida y el corazón lleno de amistad. Príncipe de israelitas, la hora ha llegado, dijo Jonatán, acercándose a David. Saúl nos persigue, y su ira crece cada vez más. Dime, ¿qué vamos a hacer? David sintió una tensión en su pecho. Era el dilema de su destino. Tenía el peso de la unción en su vida, pero también la presión de la traición y el peligro. Recordó cómo los profetas lo habían llamado, cómo habían descrito un reino que restauraría la gloria de Israel, y cómo en su corazón alimentaba el sueño de un pueblo unido bajo un rey justo. Debemos acudir al Señor, respondió David con firmeza. Y si es su voluntad, Él nos guiará. Recuerda las palabras que nos enseñaron, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quien temeré? Salmo 27, 1. Fuera cual sea la prueba que enfrentemos, confiaré en su plan. Así, David condujo a su grupo hacia un abrevadero cercano, donde el agua fresca corría. Al llegar, se arrodilló, e instó a sus hombres a hacerlo también. Oremos juntos, elevemos nuestras voces al Altísimo. Que cada uno de nosotros busque claridad en nuestras almas, para que lo que hagamos traiga honra a Dios y salvación a nuestro pueblo, y así, en medio de una mañana brillante, las voces de David y sus hombres se elevaron, formando un coro de súplica. Pedían sabiduría y valentía para enfrentar la inminente tormenta. La fe de David era un faro, un recordatorio acerca de la grandeza de la promesa divina, de cómo Dios no había abandonado a su elegido. Mientras oraban, una nube ligera cubrió el cielo. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un signo, una reverberación del poder del Espíritu. En ese momento, sabía que el Señor estaba escuchando, que un cambio se estaba gestando. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu gloria, Señor, susurró, y cuando levantó su mirada, vio que su corazón era renovado. De repente, un destello de luz más brillante que el sol iluminó parte del horizonte. David se quedó perplejo ante lo que parecía ser un ángel del Señor, cuya voz resonó en su mente: el tiempo de la restauración ha comenzado, David. Prepárate, porque esta lucha es parte del propósito divino, y la salvación de Israel no está perdida. Con el corazón acelerado, David comprendió que el duelo que había enfrentado no era en vano. La historia de su pueblo avanzaría hacia una revelación y redención. ¿Y qué más, Señor, está preparado para nosotros?, preguntó en silencio, ansioso por descubrir el próximo paso en el misterioso camino de Dios. Las estrellas aún podían brillar en el oscuro manto de la noche, pero ahora un nuevo amanecer de esperanza se presentaba ante él. El plan soberano de Dios estaba en movimiento, revelándose lentamente entre las sombras del tiempo. ¿Cuál sería el propósito final? ¿Qué nuevos desafíos les esperaba a él y a su pueblo en el camino hacia la gloria prometida? Las preguntas parecían danzar en el aire, esperándole para ser respondidas mientras las viejas heridas comenzaban a sanar por la fe que florecía como la aurora. Al notar la luz celestial que había iluminado su ser, David sintió una oleada de fe revitalizada. Colectando sus pensamientos, se volvió hacia sus valientes seguidores. Hermanos míos, el Señor nos ha hablado, proclamó con fervor. No podemos sucumbir ante el temor de Saúl. Nuestro camino está guiado por la mano del Altísimo. Esa chispa de renovación cobró vida en los corazones de los que le rodeaban. Jonatán, con su mirada resuelta, se adelantó. ¿Qué instrucciones nos da el Señor, David? ¿Cómo enfrentaremos a nuestro enemigo que crece en ira y en número? El peso de la respuesta mediaba entre la preocupación y la confianza. La circunstancia que enfrentamos es grave, pero sabemos que el Señor pelea por nosotros, afirmó David. A través de la oración, Él aumentará nuestra fortaleza. Vayamos juntos una vez más ante su trono y clamemos por dirección. Se movieron entonces hacia un claro en el bosque cercano, donde la tierra nutrida por la lluvia reflejaba las promesas divinas.
A medida que David se arrodillaba en la hierba, su espíritu se elevaba. Padre Santo, imploró, te pedimos en esta hora que nos concedas la sabiduría de Salomón y el valor de Gedeón. Permítenos ver tus señales de salvación y da fortaleza a nuestras manos. En el penúltimo instante de su súplica ferviente, un temblor recorrió el suelo, como si la tierra misma respondiera a las palabras de su rey. Los árboles se agitaron con una brisa que acariciaba sus rostros, y David miró hacia el cielo, reconociendo el poder del Altísimo en el silencio que los rodeaba. De pronto, una figura resplandeciente, como el brillo de 1000 soles, apareció sobre ellos. Era un mensajero del Señor, cuya voz resonó en el aire como el trueno. David, rey de Israel, así dice el Señor, la colina en la que te encuentras es una señal maravillosa. A este lugar traerás a tu pueblo, y en medio de esta aflicción verán el cumplimiento de una promesa. El ángel continuó, las fuerzas de Saúl intentarán oprimirte, pero en 3 días verás la mano de Dios abierta hacia ti. Reúne a tu pueblo y prepara sus corazones, pues aquellos que confían en el Señor no serán avergonzados. Yo enviaré un gran temor sobre tus adversarios, y ellos perderán su valor. Los hombres de David sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales, reconociendo la majestad de las palabras del mensajero celestial. ¿Y cómo, Señor, podemos hacer frente a este inminente desafío?, preguntó Jonatán, con un nudo en la garganta. El ángel percibió la inquietud y respondió con firmeza. Recuerda la historia de Moisés y cómo el mar se abrió ante Israel. Así será contigo, tú verás lo imposible volverse posible. Simplemente avanza con fe. Este tiempo de aflicción es la preparación para la gloria que vendrá. La promesa resonó en el corazón de David como un eco divino. ¡Aleluya!, exclamó, llenándolo de alabanza. El poderoso está con nosotros. Mientras caminaban de regreso a sus campamentos, una confluencia de esperanza y firmeza llenó sus almas. David sabía que el viaje por delante requeriría más que coraje, sería un verdadero testimonio de su fe y la fidelidad hacia Dios. Este nuevo desafío no solo exigiría una respuesta humana, sino que era un vehículo para la revelación del poder soberano del Creador. Con cada paso, David recordaba la Escritura: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. La voz de Dios guiaba, y aunque la tormenta se avecinaba, comprendía que su papel era ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse y el horizonte se tiñó de tonos dorados, pensó en todos aquellos que habían caminado el camino antes que él. Con cada historia, se alimentó de la esperanza de promesas cumplidas y de redención. Dio gracias al Señor, su corazón rebosante de gratitud. ¿Qué más tienes preparado para nosotros, Señor? La calma antes de la tormenta lo rodeaba, y en eso comprendió algo crucial: cada desafío en su camino no era más que parte de un gran plan divino. ¿Qué giro les aguardaba? Las preguntas quedaban suspendidas en el aire, mientras sus corazones latían al ritmo de un arte divino que aún no habían llegado a entender. Señales de promesa danzaban a su alrededor, y el sonido del viento llevó la respuesta a su alma. Todo estaba diseñado para llevar a Israel hacia una gloria que un día, con el tiempo, descubrirían. La boca de Dios nunca se cerraba, y así quedaba un misterio por resolver. A la mañana siguiente, el rocío cubría la tierra con una frescura que parecía refinar la naturaleza misma. La presencia de Dios se sentía en el aire, como una promesa latente de lo que estaba por venir. David, quien había pasado la noche en oración, se levantó con el alba, y la luz del sol naciente parecía iluminar no solo el paisaje, sino también su alma. Se sentó en la cima de una piedra, mirando hacia el horizonte, donde las montañas eran surcadas por las sombras de la noche que aún se negaban a desaparecer. Señor, tu gloria es grande, y tus caminos son perfectos, murmuró David, sintiendo la insinuación del poder de Dios sobre su vida y sobre su pueblo. Hoy me presentaré ante ellos, como tú lo has ordenado. Fortalece nuestro espíritu,
oh Dios, y que no temamos el desafío que se avecina. Mientras tanto, sus valientes se congregaban poco a poco, con rostros expectantes y corazones palpitantes. Jonatán se acercó a él y dijo, David, hemos meditado en las palabras del ángel. Sabemos que en 3 días veremos la mano de Dios. Pero, ¿qué diremos al pueblo? David lo miró con certeza. Anunciaremos la victoria de Dios sobre nuestros enemigos, y les recordaremos que el Señor es nuestra fortaleza. No temeremos, porque a Él le pertenecen la gloria y el poder. Un silencio profundo abrazó al grupo cuando David se puso de pie. Hermanos, comenzó, su voz resonando en el claro, el Señor nos ha dado una señal. Así como el sol se eleva cada nuevo día, así también nuestras vidas son renovadas por su poder. Hoy, tenemos el deber de acudir a la batalla, no solo como guerreros, sino como hombres de fe. ¿Están listos para seguir la dirección del Altísimo? Listos estamos, respondieron al unísono sus valientes, su voz cargada de aplomo y determinación. A medida que los hombres se preparaban para el día, David recordó las escrituras que el Señor le había revelado en los momentos oscuros. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí estalle guerra, yo estaré confiado. Salmo 27, 3. Con esa palabra en mente, un nuevo fervor lo invadió. David dirigió a sus hombres hacia una colina cercana, un lugar elevado donde podían ver un horizonte donde las tropas de Saúl se agrupaban. La tensión en el aire era palpable. Sin embargo, en vez de desaliento, una confianza divina empezaba a llenar el corazón de David, como una brisa suave que animaba su fe. En ese momento, David, lleno del Santo Espíritu, clamó al Señor, orando en voz alta, «Oh Dios, en ti confío. A la vista de nuestros adversarios, que sepas que somos tus siervos y que estamos dispuestos a pelear por tu nombre. Otórganos la victoria que has prometido. Que sea tu voluntad hecha hoy entre nosotros». Mientras el eco de su oración resonaba, la tierra tembló de nuevo, y un susurro divino envolvió a todos. David miró a su alrededor. Cada hombre sentía en su pecho una llama encendida, un fervor inigualable que parecía venir de otro mundo. «Mirad», gritó Jonatán mientras señalaba hacia el campamento enemigo. «Están en caos, vean cómo se alberga el temor en sus corazones». A medida que sus ojos se posaban sobre el ejército de Saúl, pudieron ver cómo la confusión domaba a sus adversarios. Un temor que no era natural se había apoderado de ellos, justo como el mensajero del Señor había profetizado. «Es la mano de Dios que trabaja entre nosotros», exclamó David. «Es el cumplimiento de su promesa. Ahora, avancemos al encuentro del desafío. Hoy es el día que cambiará el rumbo de Israel». Y mientras se preparaban para la batalla, David sintió que el cielo se abría, como si el plan soberano de Dios estuviera a punto de revelarse por completo. «¿Qué más nos tienes preparado, Señor?», se preguntó en su corazón, pues sabía que la victoria se aproximaba, pero también sentía que algo monumental escasamente comenzaba a gestarse en el reino. ¿Qué otro misterio de su plan se desvelaría en este día tan esperado? Los corazones de los hombres latían al unísono, llenos de anticipación, mientras se dirigían hacia la confrontación. La historia de Israel no sería la misma después de hoy. David y sus hombres descenderían de la colina, sintiendo el peso del llamado que la providencia había puesto sobre ellos. Cada paso parecía resonar con el eco de una batalla que ya estaba ganada en el reino espiritual. Con su espada en mano y temor en el corazón, estaban dispuestos a luchar no solo por su propia existencia, sino por el nombre del Señor. «Avancemos», ordenó David, su voz firme como el trueno en el cielo. A su lado, Jonatán sintió la misma urgencia. Este era un momento decisivo, y el futuro de Israel parecía pender de un hilo sutil, tejido con fe y obediencia. Mientras caminaban, el viento empezó a soplar más fuerte, trayendo consigo murmullo de promesas antiguas. David recordó la historia de los israelitas en el desierto, cuando el Señor había partido el mar rojo con su mano poderosa, y se sintió fortalecido.
¿Quién puede contra nosotros si Dios está por nosotros? Alguna parte de su corazón resonaba con los ecos del Salmo 3:6, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Los hombres marcharon en filas, sus rostros iluminados con un fervor casi sobrenatural. Sin embargo, la proximidad del campamento enemigo les recordó la cruda realidad de la batalla que se avecinaba. Desde una distancia segura, pudieron ver a las tropas de Saúl ya organizadas, mas la confusión aún reinaba entre ellos. Señor, otórganos valor, clamó uno de los valientes, mirando a David como buscando una respuesta. Su súplica fue una melodía entre las voces de fervor que elevaron sus corazones al cielo. David sintió el peso de su posición. Con toda la fuerza que le había sido dada, dijo en voz alta, el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, ¿de quién temeremos? Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. De pronto, una nube oscura se asomó en el horizonte, como si la misma naturaleza respondiera a la tensión del momento. La tierra vibró con la promesa de cambios inminentes. David sintió que el Señor estaba a punto de hacer algo extraordinario. Sin embargo, cuando el primer grito de guerra se alzó en el campamento enemigo, el cielo pareció abrirse y una brillante luz descendió sobre los hombres de David. Algunos de ellos tropezaron, y otros cayeron sobre sus rostros. David, observando, no vio caos sino el inicio de un milagro. Espérate, gritó, levantando su mano. Mirad el poder de nuestro Dios. Él va delante de nosotros. No temáis. Combatamos con valentía. La revelación del poder divino corría entre ellos, como el fuego ardiente que calienta el alma. Mientras los hombres tomaban sus posiciones, Jonatán, sintiendo un impulso divino, se acercó a David. Lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá, ¿no? Pero, ¿cómo será nuestra victoria? La incertidumbre danzaba en los ojos de su amigo, y él deseaba reforzar su fe. Los planes del Señor son mayores que los nuestros, Jonatán. Su mano tiene la capacidad de transformar cualquier desesperanza en gloriosa victoria. Confiemos en Él, respondió David, su voz llena de una resolución sagrada. En ese instante, una nueva visión se expandió ante ellos. Una sombra oscura se movía entre las filas del ejército enemigo, y los hombres de Saúl comenzaban a luchar entre ellos, confundidos, sin saber que la batalla ya estaba perdida. Una risa nerviosa recorrió el campamento enemigo cuando empezaron a ver visiones de lo que los rodeaba. De ahí viene nuestra victoria, apuntó David, su corazón palpitante. El Señor ha sembrado entre ellos el caos. Mientras se agitaban las corrientes del tiempo, David y sus valientes comenzaron a avanzar con confianza. Cada paso les acercaba no solo a un enemigo físico, sino a la comprensión de un plan divino que estaba por revelarse en su totalidad, un plan que transformaría sus vidas. Mientras observaban cómo la confusión se apoderaba de los enemigos, un nuevo misterio surgió en el corazón de David. ¿Qué gran obra estaba Dios preparando? Este triunfo era solo un eco de cosas aún más grandes que estaban por venir. ¿Qué otro despliegue del poder de Dios verían en ese día? Entonces, David oró en su interior, Señor, haz que se manifieste tu gloria. Revela a tu pueblo la profundidad de tu propósito en medio de esta batalla. La esperanza comenzó a renovar las heridas de su corazón, mientras se acercaban a la verdad que cambiaría todo para siempre. Mientras el caos se apoderaba del campamento enemigo, David y sus valientes avanzaban con una valentía cultivada en la fe. Cada uno sentía que la batalla no era simplemente un enfrentamiento de espadas y escudos, sino un momento sagrado donde la mano de Dios se desplegaba en una obra asombrosa. Los gritos de confusión que resonaban en el aire parecían danzar al ritmo de la victoria ya anunciada. Con firmeza, hombres, exclamó David, sintiendo la energía divina fluir a través de cada uno de ellos. Hoy es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Recordando el Salmo 118, 24, su corazón se llenó de alabanza,
consciente de que lo que estaba a punto de ocurrir era parte de un propósito mucho más grande. Mientras se acercaban al campamento enemigo, una nueva oleada de temor y confusión se desató entre los soldados de Saúl. Algunos cayeron en sus propias trampas, mientras otros se atacaban mutuamente, cada uno convencido de que el enemigo estaba detrás de ellos. Fue en ese momento que el temor se apoderó del ejército de Saúl, y con gran alborozo, los hombres de David comenzaron a gritar: «El Señor es nuestro estandarte. Dios ha tenido la victoria». Con cada grito, su fe se volvía más palpable, y el pavor se asentaba sobre los hombres de Saúl como un manto sombrío. Por un instante, David se detuvo, sintiendo el viento susurrar las palabras de la promesa: «Cuando el justo clama, el Señor oye, y lo libra de todas sus angustias». Salmo 34 horas y 17 minutos. Recordó su corazón lleno de desánimo cuando huía, y cómo, a pesar de su tribulación, siempre había habido un camino de liberación. Entendió que esto no era solo una batalla por la supervivencia, era un canto de redención que resonaba en el cielo. Jonatán, sintiendo la intensidad de la atmósfera, se acercó una vez más a David. ¿Qué sucederá a continuación? ¿Cómo habrá un final para esto, mi amigo? Sus ojos estaban llenos de expectativa, y aunque había valentía en su corazón, no podía evitar preguntar. «Confía en el Señor, Jonatán», respondió David, los ojos iluminados por una fe renovada. «Él ha prometido que la victoria es nuestra. Visualiza la tierra prometida, no está lejos, y pronto Israel volverá a ser restaurado». Mientras la turbulencia del combate continuaba, ambos sintieron cómo las palabras de Dios llenaban el aire, anunciando que había un plan mayor en curso. De repente, un enviado corrió con noticias del campo de batalla. «David. La fuerza del rey Saúl se está desmoronando. Han comenzado a retirarse por el miedo que ha apoderado sus corazones». Una chispa de júbilo iluminó el rostro de los guerreros. Comprendieron que, más allá de sus habilidades, había un propósito divino que estaba operando. «Sigamos adelante», proclamó David, su voz resonando como un eco de autoridad. «El Señor va delante de nosotros. Hoy nuestras vidas cambiarán para siempre». Con el corazón latiendo al unísono y las almas elevándose en adoración, los hombres de David lanzaron su ataque final. Miraban el campamento enemigo, que ya no era solo un grupo de hombres, sino un símbolo de la confusión del adversario, un recordatorio de la victoria que surge para aquellos que creen y se mantienen firmes. Mientras la mañana comenzaba a despejar la niebla, David sintió que un nuevo manto de muerte y vida se presentaba ante él. Con cada movimiento, el camino hacia la redención se mostraba más claro. La batalla no solo era contra carne y sangre, sino también contra pensamientos y sombras que engañan. Al alzarse entre los escombros de la contienda, revelándose la gloria de Dios, un nuevo misterio llenó el aire. David, con el corazón henchido de esperanza, clamó a Dios: «Oh Señor. La victoria de hoy es solo un preludio. ¿Cuál es el siguiente paso en tu perfecto plan? Revela a tu pueblo el propósito que nos llamas a cumplir». Así, mientras el eco de la batalla se desvanecía, en su interior crecía la anticipación de una redención aún mayor, y la pregunta quedó flotando en el aire, consoladora y envolvente: ¿qué más? ¿Estaba Dios preparando para su pueblo? La respuesta, que ya estaba en el corazón del Altísimo, pronto se revelaría. Mientras el polvo del combate comenzaba a disiparse, David y sus hombres contemplaban el campo de batalla, asombrados por la magnitud de la obra divina ante sus ojos. La victoria no solo se mostraba en los enemigos acechando, sino también en la transformación de sus corazones. La fe que había guiado su brazo se revelaba como el verdadero poder en la lucha, y la gloria del Señor resplandecía sobre ellos como el sol naciente. «Mirad, compañeros», exclamó David, extendiendo sus brazos hacia el cielo. «El Señor ha mostrado su mano poderosa, y nuestras almas se han renovado. He aquí, cada guerra librada es una historia de su amor y fidelidad. Regocijémonos y adoremos a nuestro Dios,
mientras sus palabras resonaban por el campo, los valientes levantaron sus manos en alabanza. Pero a medida que el júbilo llenaba sus corazones, David sintió un peso en su espíritu. Miró alrededor y vio que, aunque la victoria había sido notable, todavía había un eco de desafío en el aire. El pueblo de Israel aún había de enfrentar retos mayores, y no podía permitirse perder de vista el plan de Dios. Jonatán llamó a su amigo, quien se encontraba inquieto entre la multitud de guerreros. No permitas que la celebración nuble nuestra visión. El Señor, en su grandeza, está preparando un camino para nosotros, pero debemos aferrarnos a su guía. Jonatán asintió, consciente de que el clamor de la victoria debía ir acompañado de un compromiso renovado con Dios. Hagamos un pacto, propuso. Que cada uno de nosotros busque el rostro del Señor antes de celebrar nuestro triunfo. Que nuestras oraciones sean un tributo a su nombre, y así, los hombres de David se dispersaron en grupos, individualmente o en pequeños círculos, buscando la presencia de Dios. El murmullo de las súplicas llenó el aire mientras clamaban por dirección, por fortaleza y por la sabiduría para las batallas que estaban por venir. David se aisló, buscando un lugar tranquilo entre las ruinas de lo que había sido un campamento enemigo. Se arrodilló en la tierra, aún caliente por el conflicto reciente. En su corazón, recordó las palabras de su amado Salmo, El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Luchando contra la inminente preocupación, comenzó a orar, Filipenses 4, 6-7. Oh Dios de mis padres, escucha mi clamor. Haz de mi corazón un refugio de paz y propósitos. La victoria ha llegado, pero yo sé que aún hay pruebas por delante. Guía a tu pueblo en el camino de la verdad y la justicia, y permite que cada paso que demos glorifique tu nombre. Mientras su voz se elevaba hacia el cielo, una sensación trascendente lo envolvió. Un viento suave pareció atravesar el espacio, trayendo consigo susurros de esperanza y promesas. En ese instante, David sintió la certeza de que el Señor estaba revelando un nuevo despertar para Israel. ¿Acaso no es así como el pueblo será renovado? Continuó David. Al aferrarnos a ti, seremos una luz en medio de las naciones. Oh Dios, haz que nuestras heridas sean sanadas y nuestro espíritu renovado. A medida que su oración se intensificaba, una visión inusitada se desplegó ante él. Un futuro no solo lleno de batallas, sino de comunidades restauradas, pueblos en paz y un reino que glorificaría a Dios en cada rincón de la tierra prometida. Su corazón latió con fuerza, sabía que era un vislumbre del plan soberano y eterno del Altísimo. Pero esa visión venía acompañada de un desafío, y entonces, un eco reverberó en su mente, ¿estás listo para llevar a cabo ese llamamiento? ¿Estás preparado para afrontar lo que viene? El peso de la responsabilidad se hizo palpable. David entendió que no se trataba solo de él, sino de cada uno de los que lo seguían. Hoy no es solo un día de victoria, sino un día de decisiones profundas, murmuró mientras se levantaba. Era el momento de unir fuerzas con Dios y con su pueblo, de entrar en un pacto de acción para el reino que estaban llamados a construir. Mientras regresaba con sus hombres, la anticipación llenaba el aire. La gloria de Dios aún estaba presente, y una pregunta emergía con fuerza: ¿quién se levantará para continuar en la senda de la redención? ¿Quién está dispuesto a abrazar el futuro que el Señor ha de revelar? David sabía que una respuesta estaba al borde de ser manifestada, prometiendo un camino lleno de desafíos, pero también de poder y gloria. Con el corazón palpitante de emoción, se preparaban no solo para celebrar, sino para caminar hacia el cumplimiento de un destino divino. La batalla había sido ganada, sin duda, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras los hombres de David se reunían nuevamente, sus rostros iluminados por la esperanza de un futuro prometedor, un llamado a la reflexión se apoderó de ellos. La victoria era justa, pero el camino hacia adelante parecía cubierto de sombras que aún acechaban. David se sintió impulsado a hablar, a encender una llama de determinación en sus corazones.
Hermanos míos, comenzó con voz firme, la gloria de Dios nos ha acompañado en esta batalla, pero no podemos olvidar que hay un enemigo que no descansa. El espíritu de Amalek aún ronda entre nosotros, buscando aprovechar nuestra celebración. Ustedes han visto la mano del Señor, ahora, necesitamos ver su plan en los días que vienen. El compromiso de un pacto resonó en el corazón de cada hombre presente. ¿Cómo podrían ser guiados por el Señor en este nuevo capítulo? David, sintiendo la urgencia de la sabiduría divina, decidió que era vital establecer un altar, no solo como un memorial de la victoria, sino como un punto de partida para lo que vendría. Construyamos un altar a nuestro Dios aquí, propuso David, y ofrezcamos sacrificios de alabanza. Que nuestras ofrendas sean el aroma grato que se eleva hacia el cielo, recordándonos que sin él, nada podemos hacer. Los hombres se movieron con propósito, recogiendo piedras y leña, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos. Echaron las bases de un altar, un símbolo de gratitud, de unión y un llamado a la acción guiada por Dios. Mientras trabajaban, David se dirigió a Jonatán. Hijo de Saúl, comparte con tu padre lo que ha hecho el Señor. Debemos orar por él, para que su espíritu encuentre paz y comprensión. Sin esta paz, él será una sombra de lo que puede ser. La proclamación de un reino, y de un futuro glorioso, depende de su disposición a estar bajo el mando de nuestro Dios. Jonatán asintió, sabiendo la tensión que había entre su padre y su amigo. Pero entendía también que la soberanía del Señor era más poderosa que cualquier obstáculo humano. Haré lo que me pides, David. No temeré. La verdad de Dios debe ser proclamada, aún en los corazones más reticentes. La tarde se tornó en noche, y las estrellas comenzaron a brillar intensamente. David tomó su lugar delante del altar y, con manos alzadas, clamó: «Oh Señor, Dios de nuestros padres. Escucha nuestra oración y recibe nuestras ofrendas. Establece tu reino entre nosotros y purifica nuestros corazones. Bendice a tu pueblo con dirección, sabiduría y coraje para lo que vendrá». Mientras oraba, una sombra pasó sobre el altar, y un soplo de viento suave acarició su rostro. La presencia del Espíritu de Dios se hizo palpable, y todo el campamento sintió un estremecimiento. David, convencido de que el Señor respondía a sus súplicas, se sintió fortalecido. De repente, una voz resonó en su interior, un eco divino que murmuraba: «La promesa de la redención está más cerca de lo que imaginas. Prepárate, oh David, porque la adversidad que acecha no es el fin, sino el inicio de algo grandioso. Así habla el Señor: reconoced mis caminos, y en los tiempos de desolación, será vuestro refugio». David, con su corazón palpitante, supo que esta advertencia iba más allá de un simple combate. Era un llamado a la fe continua, a la humildad y a una entrega total al plan soberano de Dios. Qué grande y misterioso era su propósito, y como cada paso hacia adelante tenía que ser una decisión consciente de mantenerse en su camino. «Hoy comenzamos un viaje nuevo», declaró David, poetizando no solo nuestras victorias, sino también nuestras rendiciones a Él. ¿Quién está dispuesto a seguirme en este camino? La batalla contra lo que viene debe ser enfrentada con valentía, con fe y con el reconocimiento de que el Dios de Israel es fiel. Y así, mientras la luna iluminaba el altar, cada hombre de David levantó su voz en unísono, declarándose listo para lo que el Señor revelaría. La sagrada atmósfera envolvía todo, y un nuevo gancho espiritual se avecinaba, recordando que en cada oración, cada sacrificio, había un viaje hacia la redención más grande que solo comenzaba a manifestarse. ¿Qué otras pruebas esperan al pueblo de Dios?, se preguntó David, y en su corazón, el eco de la siguiente revelación se susurró: «Pronto conocerás el destino que el Altísimo ha planeado, y el retorno de aquel que será llamado». ¿Estás listo para el cumplimiento de mis promesas? Y así, en la luz tenue de la luna y las estrellas, David se puso de pie ante su pueblo, la voz llena de fervor y gratitud. Miró a sus hombres, cada uno con su corazón latiendo al unísono,
listos para enfrentar cualquier desafío que la providencia del Altísimo les presentara. Hermanos, comenzó, hemos visto la mano de Dios obrar en nuestras vidas. La victoria es de nuestro Dios, y hoy, proclamamos su fidelidad. Los murmullos de aprobación recorrieron la multitud. Hombres valientes, que antes temían y dudaban, ahora brillaban con un destello de esperanza. Debemos recordar siempre que nuestras luchas no son en vano, continuó David, sintiéndose fortalecido por la presencia del Señor. A cada batalla le sigue un propósito mayor, y hoy hemos sido testigos de cómo he visto el rostro de Dios en nuestro sufrimiento. Saúl puede estar enojado, pero nuestra fe ha prevalecido. En ese instante, Jonatán se acercó, con ojos llenos de compasión. David, debemos ir a mi padre y compartir lo que el Señor ha hecho hoy. No solo necesitamos su apoyo, sino también su paz. Ven, enfrentemos juntos lo que se avecina. David asintió, consciente de que la unidad era clave para el futuro. Como tú dices, amigo mío. Así como Dios nos ha guiado hoy, también nos guiará a nuestro Rey, y por la fe, espero que Saúl encuentre un cambio en su corazón. Tomando un momento para unificar sus pensamientos, David oró en voz alta. Señor, preparas el camino hacia un nuevo inicio. Te imploro que tu luz brille sobre Saúl y que su corazón se ablande. Que vea la gloria de tus promesas cumplidas a través de nosotros. Amén. Los hombres levantaron sus manos en un gesto de acuerdo y fervor, sellando las palabras de su rey. En ese momento, estaban alineando su propósito divino con las intenciones de Dios, listos para enfrentar la incertidumbre que se presentaba. A medida que se acercaban al campamento, el aire se sentía tenso, cargado de expectativas. No solo estaban llevando un mensaje de victoria, sino también de reconciliación y redención. El pueblo de Israel estaba en el camino de su transformación, y todos ellos, incluidos los hombres de David, eran parte integral del plan. Cuando llegaron, se encontraron con Saúl, quien aguardaba inquieto al borde de su tienda. El rey, con su rostro demacrado por la angustia, miró a su hijo y a David con tristeza. ¿Qué habéis hecho?, preguntó con un tono que entremezclaba preocupación y reproche. He sentido la amenaza en el aire y me han llegado rumores de una gran batalla. Padre, hemos ido de Dios, respondió Jonatán, elocuente y decidido. David y sus hombres han luchado con valentía, y el Señor ha estado con nosotros. La derrota que esperabas no ha ocurrido, porque hemos visto cómo la mano de Dios ha disipado las amenazas sobre nosotros. David se adelantó. Rey Saúl, venimos a ti con un mensaje de esperanza. La victoria que el Señor nos ha concedido es un testimonio de su fidelidad. No estamos aquí para alardear de nuestros triunfos, sino para unirnos como pueblo y caminar hacia la paz que Dios quiere para nosotros. La atmósfera se llenó de tensión, pero también de expectativa. Saúl observó a David, reconociendo en él a un líder que no solo había vencido a su enemigo, sino que había luchado con fe. ¿Y qué debo hacer ahora, David?, inquirió, intentando ocultar su vulnerabilidad. Debes dejar que el Señor guíe tu corazón, Saúl, le dijo David con ternura. El camino a seguir no es fácil. Hay heridas que sanar, y la lucha del ego debe ablandarse por un propósito mayor. La salvación de Israel depende de nuestra unidad y fe en el Altísimo. Las palabras de David resonaron en el corazón de Saúl. A pesar de su resistencia, algo en su interior comenzó a quebrarse. ¿Crees que realmente hay esperanza para mí?, preguntó con un hilo de voz, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, Saúl, afirmó David con firmeza. Dios no ha olvidado su pacto contigo. Es un momento de redención para todos nosotros. Permíteme ser el instrumento de su paz, y juntos restauraremos lo que ha sido quebrantado. Saúl, abrumado por la compasión en la voz de David, asintió lentamente. Entonces, si el Señor está en esto, quiero hacer lo correcto. Ayúdame a encontrar el camino. Te necesito, amigo mío. Permíteme estar bajo la sombra de tus alas, y así,
Como un nuevo amanecer, la reconciliación comenzó. David y Jonatán se unieron a Saúl, formando un vínculo renovado, como un símbolo de unidad para el pueblo de Israel. De aquel trío, donde cada uno había enfrentado sus propias batallas, empezaron a surgir promesas del futuro. Que el nombre del Señor sea glorificado, dijo David, alzando sus manos. La historia de hoy será recordada como una de victoria, de redención y de amor, así como Dios siempre ha querido que fuera. A medida que el sol se ponía en el horizonte, una atmósfera de esperanza envuelta en oración comenzó a llenar la tierra. Las heridas del pasado empezaron a sanarse, y el pueblo de Dios encontró en la unidad y su fe el camino hacia un futuro glorioso. Así, la historia de David, Saúl y Jonatán se convirtió en un testimonio viviente de la misericordia de Dios. Resultó ser un relato que resonaría en las generaciones venideras, recordando al pueblo de Israel que en sus momentos más oscuros, aún había un camino hacia la luz, un camino que se iluminaría con la fidelidad de un Dios que nunca olvida a su pueblo, y mientras la visión de un futuro restaurado danzaba en sus corazones, una voz en sus almas resonaba: caminen juntos, confíen en la guía del Señor, porque grandes cosas están por venir. Es en este espíritu que te exhortamos. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias transformadoras de las Escrituras. Da like a este poderoso relato bíblico ahora para alimentar el algoritmo y esparcir la palabra de Dios. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y reflexiones sobre la fidelidad de Dios. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta verdad bíblica. Necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la palabra de Dios. No esperes ni un segundo más para compartir.